los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Vamos a leer en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo repito, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Muchos están grandemente equivocados, pensando que por el hecho de asistir a una iglesia evangélica, pertenecer a una misión, a una secta, ya son hijos de Dios. Y es una gran equivocación. No importa dónde vayan, no importa a qué congregación vayan ni con quién se reúnan. Si no somos guiados por el Espíritu de Dios, no somos hijos de Dios. ¿Para qué equivocarnos? Es que ni siquiera por el hecho de ser bautizados. Esto no garantiza que sea un hijo de Dios. Y claro, hay un arrepentimiento, hay una conversión, se bautizan, hasta ahí muy bien, pero hay que permanecer en la fe, en el camino, en la senda que Dios nos ha trazado, en la manera de vivir conforme el Espíritu Santo nos guía, así tenemos que vivir. Y el bautismo es apenas un escalón para la salvación. Pero no es todo, eso lo he repetido en varias ocasiones. Si uno no vive después del bautismo la vida santamente, según lo que Dios nos guía, su Espíritu Santo nos muestra, nos enseña, entonces no podemos darnos ínfulas de que somos hijos de Dios. Mire, voy a citar algunos casos. Por ejemplo, el caso de Adán. De pronto nos preguntamos, ¿cómo hizo Adán para tener esa capacidad de discernimiento y conocimiento de los animales? De conocer lo que era la creación de Dios, donde Dios lo puso a la mayordomía que administrara lo creado. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y Adán cómo hizo para tener ese conocimiento, esa capacidad de discernir a los animales? Y según su especie, ponerle nombre, porque esa fue una de las misiones. Ponerle nombre a cada animal. Cuando Dios formó al hombre, Adán, él no está, ya había pasado la creación. Él no estaba cuando Dios ha puesto en orden todas las cosas. Él no estaba. Él no era todavía cuando Dios estaba en la creación según la especie, según el género de cada uno. Y toda planta, según su género, toda planta. Esto fue posible por una razón, porque Dios puso en él su espíritu. Dios puso en él su espíritu. Cuando él lo hizo, lo formó y sopló en su nariz, infundió espíritu de vida, y fue el hombre a imagen y semejanza de Dios. Recibió ese conocimiento, esa capacidad, lo dotó de sabiduría, de inteligencia. Es más, puso en él la capacidad de administrar y ser mayordomo de toda la creación.
Ese era su ministerio, su trabajo. Adán fue creado con una capacidad espiritual increíble. Es decir, Adán fue hecho perfecto, santo, puro y sin pecado. Ojo con esto, sin pecado. Inocente, que dice la Biblia que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, porque no tenían el conocimiento de lo que era el pecado, de su desnudez. Entonces ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, porque eran inocentes, sin pecado, sin malicia, sin maldad. Pero mire, qué tristeza. ¡Qué tristeza! Adán, por su propia cuenta, decidió contaminarse de pecado y morir. Dios lo hizo sin pecado, limpio, perfecto, inocente, justo, santo. Pero él, por su propia cuenta, tomó la decisión de desobedecer a Dios. Y la desobediencia le trajo pecado. Y el pecado trajo la muerte. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros tenemos la capacidad. Dios nos ha dado la capacidad de decir no o decir sí. Adán dijo, sí, quiero comer de ese fruto. Él dijo sí, cuando tenía que decir no. Pero, hermano, mire, esto es lo que yo quiero que entiendan esta mañana. No al amigo que lo invita, que lo incita a hacer la maldad. No al pecado del adulterio, al pecado de la fornicación, de la lascivia, de la idolatría, de la borrachera, etcétera, etcétera. Dios nos ha dado la facultad de decir no, pero esa tendencia del hombre, esa tendencia de la raza humana a decir sí a lo que no sirve, a lo que no conviene, a lo que no edifica, esa tendencia de decir sí. ¿Por qué? Porque no son guiados por el Espíritu de Dios. Porque no son guiados por el Espíritu Santo. La palabra del Señor está diciendo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué espíritu le guía a usted? ¿Qué espíritu le está aconsejando? ¿El espíritu del diablo? ¿El espíritu de la mentira? Usted sabe cuál es el padre de la mentira. Tengan presente, mis amados hermanos, si usted y yo pretendemos ser hijos de Dios, tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Que sea el Espíritu Santo quien nos está dirigiendo. Ahora, yo quiero decir algo. Miren la similitud entre Adán y Cristo. Miren la similitud. El segundo Adán, que es el Señor, fue hecho con la misma capacidad espiritual del primero. ¿Están entendiendo? El segundo Adán, que es Cristo, fue hecho con la misma capacidad espiritual del primero. Ambos perfectos, ambos santos, ambos limpios,
puros, sin pecado. Sin pecado. Pero, ¿qué es lo que hace la diferencia entre ellos dos? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre ellos dos? Que el primer Adán no tuvo el valor de decir no a la propuesta del diablo. No tuvo la capacidad de rechazar la propuesta del diablo. No tuvo la fuerza, a pesar de que había sido hecho con una capacidad espiritual grande. El primero dijo sí a la desobediencia, al mal, al pecado. Decidió abrazar el pecado. Pero el segundo Adán dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está la gran diferencia entre el primer Adán y el segundo Adán. Ahí está la gran diferencia. El primero desobedeció. Pero mire, aquí la palabra de Dios nos está enseñando algo supremamente grande. El segundo no solamente tuvo la capacidad de decir no a las propuestas del diablo, sino que también tiene misericordia de los que somos tentados, porque él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y nos ayuda en las tentaciones, en nuestras debilidades, nos ayuda, nos saca adelante. Algunos piensan que el Señor Jesús venció al diablo con la cruz. Cuando el Señor murió, venció al diablo, venció. Oh, hermanos, el diablo fue vencido mucho antes del Calvario. ¿De acuerdo? Cuando salió del agua del bautismo, que los cielos se abrieron y escuchó la voz que dijo, este es mi hijo en el cual tengo complacencia. Y dice que le llevó el espíritu para ser tentado. A ver, para meterlo en el crisol. ¿Con qué iba a salir? ¿Qué capacidad tenía para actuar poderosamente y sacar adelante el ministerio que el Padre le encomendó, que fue su salvación y mi salvación, nuestra salvación? Y allí, en el monte de la tentación, el Señor Jesús lo venció. Tú tienes la capacidad de hacer que estas piedras se conviertan en pan y usted tiene hambre. Hágalo. Hágalo. Pero dice la Escritura, no solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No pudo. Bueno, pero un segundo intento. Un segundo intento. Venga, subamos a la cima de aquel monte. Mire todos los reinos del mundo. Su poderío, su gloria. La gloria de todos los reinos del mundo. Mírelo, fíjese bien. Yo quiero cedérselo. Yo quiero dárselo. Todo esto estoy en capacidad de dárselo. Solamente doble su rodilla y adóreme por un poquito. Y Satanás no entiende.
Solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero no se dio el diablo por vencido. Acudió a un tercer intento. Lo lleva al pináculo del templo. Mira Jesús. La Escritura dice, esa capacidad del diablo de conocimiento de la Escritura. La Escritura dice que si usted se lanza de aquí, no le va a pasar nada. No se va a lastimar para nada, porque Dios va a enviar sus ángeles. Y cuando usted vaya en el aire, ellos te van a recibir en los brazos y te van a bajar con mucho cuidado para que tu pie no tropiece en piedra. Ay, hermanos, Él tiene que decirle, vete de mí, Satanás. Vete de mi lado. Es decir, el diablo fue derrotado allí, mucho antes de la cruz. Fue vencido, fue derrotado. ¿Y por qué? Porque este segundo Adán tenía la grandeza de la unción del eterno Dios, su Padre, para tomar decisiones contundentes. Entonces, lo que dice en Hebreos 4:15, fue tentado en todo, pero sin pecado. Él supo darle por la cabeza al diablo, a la serpiente antigua. Hermanos, y la Biblia dice, oye, todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que tienen la capacidad de decir no al pecado. Hay que tomar decisiones en la vida. Ay, qué bonito eso, ¿no? Qué rico con mis amigos, divertirme. Qué bueno con toda la gloria de este mundo, todo el placer de la carne, todas las cosas que nos ofrece el mundo, los placeres de este mundo, las obras de la carne. Y muchos piensan que son hijos de Dios. Muchos piensan. Es más, hasta dicen, es que yo me reúno en tal congregación, yo voy a tal iglesia. Y esa manera de controvertir entre las congregaciones, yo soy la verdadera, el otro yo soy la verdadera, el otro yo soy la verdadera iglesia. De aquí estamos. Hermano, la Biblia no está diciendo eso. La Biblia dice, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Así de sencillo. De manera que el Señor Jesús, el eterno Dios, su Padre, puso en él su espíritu. Y por esa llenura que él recibió del Espíritu Santo fue que hizo milagros, prodigios y señales. Escúchenme lo que les voy a decir. Un hijo de Dios. En otras palabras, sobre aquellos que está el Espíritu de Dios, son capacitados también para hacer milagros y señales. Son capacitados. El Señor Jesús
dijo claramente, vayan, prediquen el evangelio, oren por los enfermos, pónganle las manos, úngelos con aceite, vayan, echen fuera demonios, no tengan miedo a las amenazas. No tengan miedo a lo que se les presente, los enemigos, las trampas que les pongan, las acechanzas que les pongan. No tengan miedo porque eso no les va a hacer ningún daño. Pero hay cristianos que se creen hijos de Dios y no son capaces de orar por un enfermo. No, imposible. ¿Por qué nos da temor? Porque sentimos que como que el Espíritu de Dios no está en nosotros. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, somos capacitados para muchas cosas, aunque usted no lo crea. Y si nosotros hacemos lo posible, lo que nos toca hacer, Dios hará lo imposible. Si es necesario, Él lo hará. Hará lo imposible cuando nosotros le creemos. Si el Espíritu de Dios está en nosotros. Mire, el Señor Jesús dijo en San Lucas 4:16, los invito a leerlo. Mire lo que dice. Vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y mire que en los Hechos, el capítulo 10 y el verso 38, cuando Pedro está predicando en casa de Cornelio, por primera vez predica en una casa de gentiles. En 37 dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Oh, qué bendición. Dice que el segundo harán todo lo que hacía. ¿Por qué? Porque sobre él estaba el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vino sobre él, ungió. Por eso la Biblia dice: en él habita la plenitud de Dios corporalmente. En él habita la plenitud de Dios. El poder de Dios. La unción de Dios. ¿Se acuerdan aquella noche cuando vino Nicodemo a Jesús? Dice que vino de noche. Yo no sé por qué vino de noche. No quería ser visto de la gente. Quería manifestarle al Señor algo muy cierto, pero tal vez le daba pena, tal vez temor a la crítica, que siendo un principal de los judíos se humillara, entre comillas, se humillara para venir a hablar, a buscarle conversación a ese hombre. Y él vino, de toda manera vino. Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Oiga, sabemos que has venido. Estaba hablando en plural. Yo me imagino que ya entre ellos, entre el concilio, entre los principales, ya habían conversado acerca del Señor Jesús. Y este hombre vino al Señor. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Y sabemos que has venido de Dios, porque nadie que hace las cosas que usted hace, nadie puede hacer nada si Dios no está con él. Si usted hace lo que hace es porque Dios está con usted. Porque en usted está el poder de Dios. Por eso tiene la capacidad de actuar de esa manera. Ahí fue cuando el Señor le dijo, Nicodemo, le digo en verdad, que es necesario nacer de nuevo. Bueno, ya es otro tema. Pero fíjense el reconocimiento de Nicodemo a decir que Dios, que él era un ungido de Jehová, porque él hacía cosas que solamente con la unción de Dios se podían hacer. Oigan, ¿se acuerdan allí? Bueno, quiero invitarles a leer en San Juan 1, verso 43 al 49. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve, como quien dice, ven, convérsase usted mismo. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Alabanzas al Señor. Aleluya. La gloria sea para el Señor. Entonces, ¿de dónde sacó el Señor Jesús eso? De que sin antes haber visto a Natanael, sin conocerlo, ni Natanael haberlo visto a él, sin conocerse, Felipe vino y lo evangelizó a Natanael y le dijo, hemos hallado al que habló Moisés, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael dice, ¿y acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Vea, no vamos a discutir. Ven y ven, te convences, tú mismo te puedes convencer, vamos. Y se vino Natanael con Felipe a donde estaba el Señor. Y el Señor Jesús, cuando le vio venir, él dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael se sorprendió y dice, pero ¿cómo así? ¿Me conoces? Y el Señor le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Eso fue más sorpresa todavía. ¿Cómo así que me vio desde que yo estaba debajo de la higuera? Yo te vi desde que estaba allí. No le quedó más remedio a Natanael sino decir, Maestro,
tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Por qué el Señor Jesús tuvo que conocer a ese hombre? ¿Por qué? Si nunca lo había visto, no sabía quién era. Porque el Espíritu del Eterno Dios estaba con él. Porque Dios lo capacitó poniendo en él su Espíritu Santo para que hiciera todo esto. Lo dotó de una sabiduría impresionante. Y es más, el mismo Señor dijo en cierta ocasión: toda la potestad me es dada, me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda potestad me ha sido dada. Alabanzas al Señor, aleluya. Óigame, vea esto tan particular, también tan hermoso, que a mí personalmente me llena mucho el alma, el corazón de alegría. El Señor entra a Jericó. La multitud es grande. La Biblia dice que la multitud es grande. Y por allí en Jericó hay un hombre de muy pequeña estatura, publicano, rico, manejaba el tesoro y muy pequeño. Pero a ese hombre se le metió en la cabeza: oiga, me dicen que viene Jesús de Nazaret. Yo quiero conocerlo. Yo quiero saber quién es él. Yo voy a conocerlo. Quiero conocerlo. Quiero ver quién es Jesús. Quiero ver quién es Jesús. Tú puedes decir esta mañana: yo quiero un encuentro personal con él. Yo quiero saber más de él. Yo quiero sentir su presencia. Yo quiero ver tu misericordia en mi vida. Yo quiero saber quién es él. Quiero verlo. Quiero conocerlo. Es más, como era tan pequeño, se subió a un árbol grande. Y allí está Zaqueo, colgado de un gajo. Cuando el Señor pasaba, quería conocerlo. Nunca lo había visto antes, lo mismo que Natanael. No sabía quién, no lo conocía antes, ni Jesús lo había visto antes, ni lo conocía. Pero de pronto el Señor va caminando, pues levanta sus ojos al árbol. Zaqueo, bájate de ahí a prisa, porque yo voy a posar en tu casa hoy. Es necesario que yo entre en tu casa. ¿Cómo así? Lo llamó, supo quién era, lo mencionó por su nombre. ¿Qué pasa? Porque el Espíritu del Eterno Dios estaba sobre él. Estaba con él. Si usted pretende ser un hijo de Dios, tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Y si en usted y en mí está el Espíritu de Dios, entonces somos hijos de Dios. Si no, no nos demos ínfulas de grandeza. El Espíritu Santo nos da la capacidad de tomar decisiones. Le digo a los vientos y a la mar: cálmense. Y se calmaron. Los mismos discípulos tienen que decir: oye, ¿quién es este hombre? Verdaderamente nos confunde. La gente tiene que decir: ¿quién es este hombre que aún la mar y los vientos le obedecen? ¿Qué pasa? ¿No nos está dando cuenta usted la importancia de ser un hijo de Dios? Antes en todas estas cosas, las cosas malas, antes en toda la persecución, la desnudez, el hambre, los látigos, la cárcel, lo que sea, lo que venga para los hijos de Dios. Ahí dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos ama. ¿Se da cuenta, hermano, por qué a veces temblamos de miedo? Claro, yo entiendo, somos humanos. ¿A quién no le daba miedo? Cuando estaban comenzando los cultos en el playón, que lo comenzamos en la salita de una hermana, allí que nos prestó la salita para el culto, y yo estaba predicando, y un hombre entró con una pistola en la mano a gritarme groserías y a mandarme callar, y me dijo, si no se calla, lo callo a las malas. Yo sentí un impulso de alzar la voz y comenzar a predicar en voz alta la palabra, aunque mis piernas me estaban temblando, aunque sabía que me moría ahí, porque ese hombre llegó resuelto a matarme. Aunque sabía que ahí, pero no pude opacar mi voz para seguir anunciando ese evangelio de poder de Dios para salvación. Aleluya. Y Dios envió un ángel que lo cogió del brazo y se lo llevó. Hoy en el playón es un templo tremendo y hay muchas congregaciones en el playón de distintas denominaciones. Alabanzas al Señor. ¿Por qué no me cayó? Hermanos, porque yo estaba seguro que el Espíritu Santo está conmigo. Que el Espíritu de Dios estaba conmigo. Que el ángel del Señor estaba conmigo. Pero no me importó. Yo sabía que iba a morir. Que ese hombre no estaba jugando. Él no estaba jugando. Y si no me callaba, me mataría. Pero no fue lo que él pensaba ni lo que yo pensaba. Fue lo que Dios quiso hacer para gloria de él. Mira, en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Léalo ahí, léalo, lo está leyendo, hermano. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que tienen la capacidad de no caer en la tentación, los que tienen la capacidad de decir al pecado no, los que tienen la capacidad de refugiarse en el Señor y son guiados por el Espíritu Santo, no hay ninguna condenación para ellos. No existe condenación para ellos, condenación eterna. Pero aquellos débiles que sucumben a la primera propuesta de Satanás, así sean bautizados, pero si sucumben a la primera propuesta del diablo, no son hijos de Dios. Porque no son guiados según el Espíritu de Dios. Así de sencillo. Y el capítulo 8 del mismo libro a los Romanos, verso 4 al 9, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No es la ley del pecado que actúa en mí. No es la ley de la maldad la que me actúa en mí. Es el Espíritu Santo que me guía. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu
en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Y escuche esto tan importante. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Aleluya, la gloria sea para Dios. Ya no es según la carne, sino conforme al Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mire esto tan importante. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes y mora en mí. Si no mora, somos víctimas de lo que el diablo quiere hacer con usted y conmigo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Yo creo que esto queda claro. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y el verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Alabanzas al Señor. Si somos guiados conforme al Espíritu Santo, tenemos que conocer lo que es bueno y lo que es malo. Un hijo de Dios con el Espíritu Santo en su vida, ¿cómo es que no va a conocer? ¿Cómo es que no va a saber lo que es bueno y lo que es malo? ¿A qué decir sí o a qué decir no? Así. Porque el Espíritu de Dios nos guía. Nos guía. Mire, cuando el apóstol Pablo se propuso ir a Asia a llevar el Evangelio, cuando él iba a Asia, el Espíritu Santo le dijo, Pablo, no vas a Asia. Ay, Señor, me proponía ir a Asia a predicar el Evangelio. No, Señor, no va a Asia, le dijo el Espíritu Santo. Entonces me voy para Bitinia. Me voy a Bitinia. Voy a predicar allí. Y el Espíritu de Dios le dijo, no va a Bitinia. Pablo, en ese momento se presenta un joven macedonio. Y en visión vio Pablo que el muchacho le decía, hermano Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Como quien dice, predícanos allí. Somos necesitados de ese evangelio. Somos necesitados de esa palabra. Dale, hermano Pablo. Y Pablo, obedeciendo al Espíritu Santo, ni fue a Asia, ni fue a Bitinia, se fue para Macedonia a llevar el evangelio allí. Preparémonos, hermanos, cuando Dios nos diga no. Oh, señores, que yo tengo los proyectos de ir a la luna. No ir a la luna. Dios, yo tengo el proyecto de ir a Alemania. No es Alemania, no va a Alemania. Dios, yo tengo el proyecto de ir a no sé qué, a dónde. Y el Señor le diga, no, ahí a la otra puerta de su casa hay unos vecinos que no tienen la salvación, que no conocen de mí, no conocen de mi palabra. Ve y háblales a ellos, predícales porque ellos van a morir sin salvación. No tiene que ir a la luna a predicar allí donde no hay nadie. Ve ahí a tu barrio, tu familia, los que no han podido todavía compartirles. Efesios 5,
del verso 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios sabe cuál es la voluntad de Dios. Claro, hay cosas donde nosotros decimos, bueno, Señor, yo tengo este proyecto, pero está en tus manos. De ti es el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú decides. Yo no voy a hacer repulsa. Yo no voy aquí a forzar a tu voluntad. Aprendamos del Señor Jesucristo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Por más fuerte que sean las tormentas, más grande es el poder de Dios para bendecirnos y para ayudarnos. Y todo el que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Hay que preguntarle a Dios, oh Dios, me enamoré de otra mujer que no es mi esposa. Señor, ¿tú qué dices? ¿Será que es tu voluntad? Por favor, ¿no vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? ¿No vamos a saberlo? ¿Y por qué no lo sabemos? Porque el Espíritu de Dios no está en nosotros. Pensábamos que estaba, pero no está. Porque si está, nos capacita Dios con su poder, como lo hizo con el Señor Jesús. Aleluya. Porque el que es guiado por el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios.